Listo. Buenas tardes, bienvenidos sean a otra clase de análisis numérico. En el día de hoy vamos a iniciar por unidad 5. Voy ya por compartir pantalla. Aquí está. Unidad 5, solución numérica de ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales. Es una de las unidades más útiles que vamos a ver a lo largo de este semestre. Espero que todo salga bien y podamos terminarlo. El objetivo es ir puliendo más o menos de un subtema. El primero, me acuerdo que es muy pequeño, de un subtema a dos al día para alcanzar a cubrir toda la unidad 5, cuando menos. Digo, ya independientemente de todos los problemas y atrasos que hemos tenido. Y es que estos son de las que más se utilizan, y unidad 6 sería la generalización de esto que estamos viendo para resolver sistemas de ecuaciones en diferenciales, pero en diferencias, más bien en diferencias, o sea, derivadas parciales, y que es cómo funciona todo lo que ustedes usan en su software de simulación, o sea, lo que es FEM, lo que son los simuladores de mecánica de fluidos, todo lo que van a utilizar y qué es lo que más utilizan en el trabajo. El argumento matemático está con base en métodos numéricos que se van a ver en unidad 5 y en unidad 6 ya en forma generalizada. Entonces, pues por lo menos que alcancemos a ver bien la unidad 5 y la unidad 6, pues a ver cómo le hacemos. Entonces, empecemos de una vez. En esta unidad lo que vamos a hacer es resolver ecuaciones diferenciales, pero con métodos numéricos. Por eso esta materia está sellada con ecuaciones diferenciales. Y primero, definición. ¿Qué es una ecuación diferencial? Bueno, es aquella cuyas variables o términos consisten en las múltiples derivadas de una función y cuya solución es dicha función, por lo general real de variable real. Y entonces tenemos clasificación de ecuaciones diferenciales, por ejemplo la ordinaria, aquella con solo una variable independiente y derivadas totales, que es como las que vamos a resolver en esta unidad, son de este tipo. Las parciales se van a resolver hasta la siguiente unidad, hasta la unidad 6. Aquí van a ser ecuaciones diferenciales de hecho lineales, o sea, por ejemplo, y bi'prima, o sea, la segunda derivada con respecto de y, más, no sé, algún coeficiente. Es que ya lo estoy tomando en cuenta normalizado, o sea, ya sabemos que aquí puede tener un coeficiente, pero ya la normalicé, ya el coeficiente de mayor grado, o mayor orden de la derivada, es coeficiente 1. No sé si quieren 5y' más 7y igual a, y si lo pongo igual a 0 sería una ecuación diferencial homogénea, si no sería no homogénea. Y ahí ya sería con lo que acaban de ver, bueno, ahorita ya lo puse igual a 0, ya sería homogénea. Esto se resolvería como ustedes lo acaban de ver en el semestre pasado, de resolver ecuaciones diferenciales, en donde se obtiene el polinomio característico, o alias ¿cómo era? Eliminador. Yo me acuerdo que sí. Eliminador queda con una variable auxiliar. Yo, por ejemplo, usaba m cuadrada más 5m, primera potencia, más 7. Y todo esto es que este es un operador tal cual, y multiplicado por y, aunque ya sabemos que es un operador, y esto igualado a 0. Bueno, por supuesto porque es una ecuación diferencial homogénea. Si no, hay que utilizar el polinomio aniquilador. Ahí está, el polinomio aniquilador. Esta sería la ecuación característica y el otro sería el polinomio aniquilador para hacer que el otro miembro de la igualdad sea igual a 0, y así es como se resuelve de forma analítica. Pero aquí lo vamos a resolver de forma numérica, que es como funciona en la mayoría de su software. Aunque ahorita, pues nada más es para ecuaciones diferenciales de este tipo, con las que estoy poniendo aquí para ilustrar. La verdad es, y con condiciones iniciales, se requieren esas condiciones iniciales o condiciones de frontera, también tenemos problemas de frontera. Em, la verdad es, aunque ahorita vamos a resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, el objetivo real del curso y de la unidad
es prepararlos para la unidad 6, que es para utilizar FEM, es análisis por elemento finito, que su sustento está justamente en resolver sistemas con derivadas parciales, como está aquí escrito, que son dos o más variables y sus derivadas son parciales. O sea, X derivada, no sé, un término independiente mejor, total T, como si fuera esto en función del tiempo, como lo hacíamos en cálculo vectorial, los que llevan cálculo vectorial conmigo, o si no, como lo hayan visto, derivada de y con respecto de t, derivada en dirección x con respecto de t, entonces ahí ya son derivadas parciales para movimientos que son más complicados, y derivada parcial de z con respecto de t en un movimiento espacial, así sucesivamente. Y también cinemática dinámica para movimiento espacial. El orden de una ecuación diferencial es el número dado por la derivada de mayor orden de la ecuación en particular. O sea, por ejemplo, esta es de segundo orden porque es el de más grande orden de derivación. O sea, este sería la segunda derivada. Primera derivada está de aquí y no tiene derivada, es la función original y ya igual al término del otro miembro, igual a cero o término independiente o lo que sea. No término independiente, un término, o sea, una función, de hecho, es una función de x. Para esto que es y igual a f de x, por supuesto, ¿no? O si es función de x. Y entonces nada más hay que buscar en la expresión cuál es el que indica la mayor derivada, la derivada más grande, o por decirlo así. No es que vengan por tamaño, sino cuántas veces ha sido derivada, o a qué derivada hace referencia, y si es de mayor orden, entonces ese es el orden de la ecuación diferencial. La razón de por qué no quería utilizar la misma palabra orden es porque en una definición no se debe utilizar la misma palabra que estás definiendo, pero en este caso me veo obligado. Ecuación diferencial lineal es toda aquella que se puede expresar, como aquí lo estoy expresando, A0x, función de x, espérenme, A0x por y a la n más A1x por y a la n-1 más todos los demás hasta an-1 por x, y', no sé por qué, tangente de x, por y igual a bx. Ah, no es tangente, perdón, dice más. Confundo mi propia t, es un más anx por y igual a bx. Entonces, pues es como ustedes habían visto cómo se escriben los polinomios, pero ahora en lugar de ser potencias del término independiente, o sea, como sería x quinta más x cuarta más x todos los demás hasta x1 es más x0, o sea, el término numérico igual a lo que sea que dé. Aquí lo que tenemos van a ser las derivadas, función y igual a f de x, para este caso, y an son funciones, son coeficientes, pero son funciones de x, y con bx, que también es una función de x. Y de ahí en fuera nada más es el orden decreciente de las funciones en su derivación. O sea, de mayor orden de derivación a la de menor orden de derivación. Donde A0 es diferente de 0. Sí, es para evitar, o bueno, es para indicar que el orden de la ecuación diferencial es de orden n. Es nada más para indicar eso. O sea, el coeficiente más grande tiene que ser diferente de 0, porque si no, entonces no es de orden n, es de orden n-1. Es una curiosidad, ¿eh? No está de más mencionarla, pero no es que afecte en gran medida. A0, A0x, A1x y todos los demás hasta nx y bx son funciones de x. Y n es el orden de la ecuación diferencial. Eso es lo que vamos a estar resolviendo en esta unidad. Ahora pasemos con el primer método, que es el método de Taylor. Método de la serie de Taylor para resolver ecuaciones diferenciales. Los métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales, y las necesitamos por fuerza, condiciones iniciales, se denominan métodos de paso a paso. Esto se debe a que a partir de los puntos conocidos se calcula el siguiente. Posteriormente se usa este último cálculo y los puntos anteriores
para calcular el siguiente y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo es que cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales por métodos numéricos? Pues ir obteniendo punto a punto los puntos que conforman la función solución de mi ecuación diferencial. Y es que recuerden que a diferencia de los polinomios, ¿cuáles son la solución de los polinomios? Únicamente las raíces, o sea, de su expresión y igual a f de x, los puntos en donde y igual a 0 y el valor de x sería el valor de la raíz, esas son las soluciones del polinomio, o de su función, cuando ya está igual a 0, por eso es ecuación, la solución de una ecuación. Son las raíces únicamente los valores de x, el término independiente para los cuales la función es igual a 0, y igual a 0. Pero para el caso de las ecuaciones diferenciales, las soluciones son funciones. Son funciones que al derivarse satisfacen la ecuación diferencial. Y aquí no tenemos forma de obtener la ecuación analítica. O sea, en lo de métodos numéricos, justamente la cuestión es que no vamos a poder obtener la expresión analítica que me va a dar todos los puntos de la ecuación diferencial, sino lo que vamos a hacer es ir armando punto a punto la solución de la ecuación diferencial. O sea que vamos a ir obteniendo la gráfica directamente, vamos a calcular la gráfica, por decirlo así, o los puntos que conforman la gráfica que corresponden a la función que da solución a mi ecuación diferencial. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, eso lo podemos observar aquí. Aquí está mi diagrama, en donde resulta, aquí está y igual a f de x, tengo una ecuación diferencial como la que acabo de escribir, y la solución analítica, la función y igual a f de x, que satisface a la ecuación diferencial es, es esta de aquí, pero no la vamos a poder calcular, esa no la vamos a poder obtener. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos en su lugar? Pues vamos a ir obteniendo una serie de puntos que corresponden o son cercanos o aproximados a la solución analítica. Entonces, las condiciones iniciales es un punto ya de hecho ya dado, x0 y y0. Necesitamos esas condiciones iniciales a la de fuerza para poder ir calculando punto a punto los puntos que conforman a la solución analítica, a la gráfica de la solución analítica. Pero recuerden que va a ser con una cierta precisión, o sea, van a ser puntos aproximados. Entonces, a partir de ese punto de condiciones iniciales, nosotros vamos a tener ecuaciones otra vez de reiteración y demás, que nos van a dar las coordenadas del siguiente punto que está muy cercano a lo más cercano posible dentro de una tolerancia a la gráfica de la solución analítica. Y a partir de ese punto vamos a encontrar el siguiente. Y así el siguiente, el siguiente y el siguiente y el siguiente. Punto aproximado, cercano a la gráfica de la solución analítica. Entonces aquí la diferencia está en que no vamos a obtener una función y igual a f de x, sino los diversos puntos que pertenecen a la gráfica de la solución analítica o que se aproximan dentro de una tolerancia dada, pues, a la gráfica de la solución analítica. Lo que vamos a obtener son puntos. Y bien, la solución de la ecuación diferencial es una función y igual a f de x, la cual la verifica, la cual se puede representar en forma de un polinomio de Taylor. De ahí parte el método del polinomio de Taylor. Bueno, nuestra función analítica y igual a f de x se puede expresar en forma de una suma de otros elementos, que es lo que se expresa en el polinomio de Taylor, o de Maclaurin cuando son condiciones iniciales cero, que pues nada más se dan para algunas condiciones. Bueno, para algunos casos pues muy particulares, por eso mejor utilizamos únicamente Taylor, porque es más general.
y teniendo conocimiento de sus condiciones iniciales. Un punto x0 y0, condiciones iniciales. No necesariamente tienen que ser cero las condiciones iniciales. O sea, cuando ustedes estudian ecuaciones diferenciales y quieren resolver todo ya con Laplace, yo también digo, no puedo decir que no. Pues condiciones iniciales iguales a cero, condiciones iniciales iguales a cero. Pero ¿y si no son condiciones iniciales iguales a cero? Pero sí, se vuelve, o sea, se tiene que resolver de las formas analíticas que se vieron a lo largo del semestre de ecuaciones diferenciales que no corresponden a las transformadas de Laplace ni Fourier. Bueno, no alcanzan a ver Fourier. Más tarde van a usar Fourier. Uno es para tiempo y el otro es para frecuencia. O sea, en el espacio del tiempo y el otro es para la frecuencia. Bueno, no, ese sería Laplace. Fourier, pues también, pero con modificaciones. Y Fourier sirve para matemáticas discretas, hasta donde yo me acuerdo. Está bien, en cosas que van a ir viendo, cosas que son las que se usan en el trabajo. O sea, todo esto es lo que verdaderamente se usa, es el argumento que está detrás de todos los software que van a utilizar para resolver los problemas en la industria. Así que más vale tener un mínimo conocimiento, porque si ustedes nada más toman el MATLAB y le empiezan a variar los parámetros y hasta que salga una solución, pues quién sabe qué es lo que obtengan. Recuerden que las computadoras no reciben basura y entregan un resultado correcto, sino que les van a regresar la misma basura con un moñito encima, o sea, embellecida, pues. Pero de ahí que sea la solución, quién sabe. Entonces, nuestra solución analítica, volviendo al tema, nuestra solución analítica la vamos a expresar en su forma de polinomio de Taylor. Y teniendo conocimiento de sus condiciones iniciales, entonces la podemos expresar de esta forma. Y en función de x, que es la solución analítica, es igual a y0, o sea, perdón, y0, y evaluada en x0, que sí va a ser y0, sí ya sabemos que va a ser y0, y evaluada en x0, que va a ser y0, nada más, es el único que tenemos como dato, más la derivada evaluada en x0 por x menos x0, más la segunda derivada evaluada en x0 entre 2 factorial por x menos x0 al cuadrado, más la tercera derivada evaluada en x0 entre 3 factorial por x menos x0 al cubo, y así sucesivamente, igual como lo vimos para la primera unidad, aunque en ese caso era para obtener aproximaciones de una aproximación polinomial a una función. Ahora lo vamos a utilizar para resolver una ecuación diferencial, en que es partiendo de la solución analítica de esa ecuación diferencial, que es una función, y la estamos buscando obtener en su expresión polinomial de Taylor. Esta solución es correcta y precisa mientras se evalúe, recuerden en la unidad 1, en un entorno cercano a x igual a x0. Tenemos que estar cerca de x igual a x0. Tenemos que estar cerca de ese valor, porque conforme yo me voy separando de ese valor, entonces ya no es tan buena la aproximación, a menos que haga no sé cuántos términos, o sea, unos 20 términos de mi expresión polinomial, para que todavía en un punto lejano de, o tenga que estar recentrando mi gráfica, o sea, mi polinomio más bien, sino estar calculando otra vez el polinomio de Taylor en diferentes puntos sucesivos para garantizar que no pierdo tanta la precisión. Pero de todas formas, en un punto lejano vamos a tener problemas, o sea, no van a poder hacer mucho más después de x igual a x0, sobre todo porque los puntos, al volverlos a recentrar, o sea, como si tomaran otras condiciones iniciales nuevas, también están haciéndolo sobre puntos aproximados. Entonces, de todas formas, va a empezar a crecer el error conforme más se alejen de las condiciones iniciales conocidas y dadas por dato. Y la solución tendrá un mayor error conforme se alejen de este punto sobre el cual está centrada el polinomio de Taylor, x igual a x0. Recuerden, tiene que ser en un entorno cercano a este punto.
Ahora sí, ya podemos entrar a resolver un ejercicio. Eso es toda la teoría. Vamos a resolver este ejemplo. Resolver mediante el método de Taylor. Está muy chiquito, ¿no? No. Bueno, si es necesario, voy haciendo notas aquí a la derecha en el Paint, o si no, ya lo vamos leyendo directamente en el apunte. Vean que no es tan complicado. Vamos a sumarle tantito al zoom. O sea, esto aquí sí hay que observarlo con más detalle. En la parte de comentarios nada más es sustitución, datos y demás que les pido que hagan. Entonces vamos a dedicarnos a observar directamente ya la expresión. Bueno, ya el ejercicio, perdón. Vamos a resolverlo. De todas formas, recuerden que ustedes tienen los apuntes de mi clase, entonces no debe de haber mucho problema. Entonces, ejemplo, resolver mediante el método de Taylor. Y es y igual a x más 2xy con la condición inicial de que y evaluada en 0.5 es igual a 1. La primera ventaja de que método numérico, de método de Taylor, las condiciones iniciales no por fuerza tienen que ser 0, 0, como si fuera Laplace. No, aquí lo pueden resolver así. Y ya incluso con términos cruzados, xy, no tiene que ser de fuerzas y' más y' más, o sea, una ecuación diferencial lineal, no forzosamente. Entonces, operaciones de desarrollo, bueno, el planteamiento de resolución ya menos el TEP, porque dice que método de Taylor, o sea, lo vamos a resolver por método de Taylor. Operaciones y desarrollo. Es dato que las condiciones iniciales, ¿cuáles son? X0 igual a 0.5 y la función evaluada con X0 es igual a 1. Así que tenemos un punto conocido de la gráfica y de mi función, o sea, ya tenemos un punto conocido de mi solución analítica y es el único dato. Y necesito por fuerza 1. A partir de esto y la ecuación diferencial, obtenemos en 1, obtenemos que y' evaluada en x0, vamos a evaluar a y' en x0. Es igual a x0, o sea, es la función x0. Aquí un dato importante. Para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, tienen que despejar, eso es una condición que no les había comentado. Antes de lanzarse a resolver una ecuación diferencial con método de Taylor, verifiquen que pueden despejar a y'. Debe ser y' igual a todo lo demás. Y de hecho, esto se va a terminar reduciendo a únicamente de orden 1, casi. Es que necesitamos una y' por fuerza despejada. Y' por fuerza debe estar despejada. Entonces, sigamos con el ejercicio. Y' evaluada en x0, porque lo vamos a necesitar en el polinomio de Taylor, es igual a esta función original que antes acabo de señalar, y' igual a x más 2xy, evaluada pero en x0, que es igual a x0, que es dato, más 2x0, luego por y evaluada en x0. Sí, si se dan cuenta tenemos todos los datos, porque qué bueno que va en orden decreciente. Y por eso también mucho de que esto termine siendo casi nada más para orden 1. O sea, se puede hacer para más orden, pero esto casi es para orden 1, justamente para que nada más tengamos rápido esos datos y poder hacer el polinomio de Taylor. Entonces, como si tuviera un orden mayor, o sea, y' y demás, tendríamos una y', pero del lado derecho y tendría que funcionar como una incógnita. Y eso nos va a empezar a causar problemas. Por eso esto es prácticamente para orden 1. Entonces tenemos a la función evaluada con x0 y con y en función de x0, o bueno, cuando la función analítica cuando está evaluada en x0, que resulta ser una de las condiciones iniciales. Bueno, uno de nuestros datos, o nuestra condición inicial, porque es una sola. Y ahí en fuera ya nada más es resolverlo, 0.5 más 2 0.5 por 1 igual a 1.5. Si dan cuenta, nada más estoy sustituyendo los datos. Donde es x0 es 0.5, donde es y evaluada en x0 es igual a 1, y lo demás es operarlo y me da como resultado 1.5. Entonces ya tengo este primer dato.
Y a partir de 1 se obtiene la segunda derivada valuada en x0. Lo que vamos a hacer es derivar a mi función que tengo aquí como dato, a y' igual a x más 2xy. Esa la vamos a derivar. Segunda derivada de y, bueno, o más bien, derivada de y', pues segunda derivada. Segunda derivada. Y esto es igual a, y la estamos evaluando en x0. Pongan atención en eso. Yo lo que uso siempre es tener un ejercicio resuelto, por lo menos así nada más, por ahí en los apuntes, y úsenlo como guía. Y' valuada en x0 es la volver a derivar la función original con respecto de x, y cuando x es igual a x0, porque eso es de lo que se trata. Y esto es igual a 1, recuerden que ese es dato, es derivada de x con respecto de x, la estamos derivando con respecto de x, derivada con respecto de x es 1, más 2 y derivada de una multiplicación de funciones, u por derivada de b más b por derivada de u. Entonces sería x por derivada de y' más u por derivada de b más b por derivada de u, que sería u por derivada de b más ay, es que me revolví yo solo. X por y', u por derivada de b, más b es y por derivada de u. Sería y por la diferencial de x entre diferencial de x es igual a 1, 1 por y es y. Ahí está. Entonces, la derivan primero y recuerden que la tienen que evaluar con x es igual a x0. Y ahora sí sustituyen los datos. La segunda derivada, valuada en x0, ¿a qué es igual? A 1 más 2 que multiplica a x por y', x pues es x0 cuando lo evalúen, y y' es dato que acaban de calcular, con y evaluada en x0 es igual a 1.5, más 2 que multiplica a y, que como es cuando está evaluada en x0, pues es y evaluada en x0 que es igual a 1, y nada más se sustituye. Entonces, todo esto evaluado cuando x es igual a x0 es igual a 1 más 2 que multiplica a x0 que es 0.5, que multiplica a y' cuando es igual a x0, y eso observen es igual a 1.5. Lo acaban de calcular apenas arriba, dos expresiones arriba. Más 2 que multiplica a y cuando es valorado en x0, que es condición inicial es dato y es igual a 1. Entonces observen que nada más con lo que tienen ustedes aquí escrito ya pueden obtener y calcular los datos de la segunda derivada, y me da como resultado 4.5. Ya nada más haciendo el cálculo es igual a 4.5. Aquí está. Y pueden volver a obtener, van a calcular ahora la tercera derivada. La tercera derivada cuando es igual a x0. Aunque ahorita yo les dije, es de orden 1 y se limita casi nada más a orden 1. La razón de por qué seguimos calculando derivadas más grandes es porque con esto vamos a armar el polinomio de Taylor. Entonces necesitamos esas demás derivadas, porque vamos a sustituir todo esto en el polinomio de Taylor, y si se acuerdan, van haciendo derivadas, la derivada valuada en ese punto. La función original, luego valuada en el punto, más la primera derivada valuada en el punto entre 2 factorial por x menos, primero entre 1 factorial por x menos x0 elevado a la 1, más la segunda derivada evaluada en el punto entre 2 factorial por x menos x0 al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, estamos obteniendo sus primeras, segundas y terceras derivadas para justamente armar el polinomio de Taylor. Y por eso esto se reduce mucho únicamente a primeras derivadas, porque, o sea, a orden 1, a ecuaciones diferenciales de orden 1, porque si fuera de orden superior, vamos a arrastrar datos incompletos ahí en medio en el miembro derecho. Entonces, o sea, al otro lado era igual. Entonces se volvería muy complicado de resolver el problema. Calculamos la tercera derivada valorada en x0. Entonces, toman la expresión de la segunda derivada, que es esta que ya teníamos aquí,
antes de evaluarla con x igual a x0. Entonces, derivada de una constante es 0. Y hay 2 por x y prima, pues vamos a derivarla así. 2 u por derivada de b sería x por y prima. 2x y prima más y prima por derivada de x, que es con respecto de x es igual a 1 y me quedé únicamente y prima. Y todo esto multiplicado por 2 más la derivada de y, pues sería y prima. Ah, pero está multiplicada por 2. Recuerden, aquí está multiplicada por 2 entre paréntesis, entonces sería 2y. Derivada de 2y, pues 2y prima. 2y prima, ya quedó. Y todo esto evaluado con x0. Entonces nada más estoy de esta expresión anterior hacia lo que tengo escrito aquí abajo. Nada más es derivarlo. Y luego se evalúa cuando x es igual a x0. Entonces, donde sea que esté x, va a ser cambiado por x0. Donde sea que esté y prima, y prima, van a ser cuando la función vale en x0. Aquí se refuerza la idea de que está centrada sobre x0. Y conforme me aleje de él, entonces voy a perder precisión. Entonces, aquí está. Y' evaluada cuando x igual a x0 es igual a 2xy' más 4y' y luego multiplicada, y luego evaluada cuando x igual a x0. Aquí nada más estoy haciendo el arreglo algebraico con respecto a la parte anterior y luego lo evalúo. 2 que multiplica x0, que es 0.5, que multiplica y', que cuando x es igual a x0, o sea, sería y' entre paréntesis x0. Y eso es lo que vamos a calcular, que es igual a 4.5. Entonces ahí está el 4.5 más 4, que multiplica a y' cuando es igual a x0. Y eso es igual a 1.5, que es el que tengo escrito arriba. Y ya nada más es hacer las operaciones y me da como resultado 10.5. Tal que al sustituir en el polinomio de Taylor, y ahora sí, mi función analítica aproximada, mi función analítica es aproximadamente igual a el siguiente polinomio de Taylor, que es, primero, queda la función valuada en condiciones iniciales, ¿no? Bueno, o sea, son las condiciones iniciales, pero más que nada valuada en el punto sobre el cual está centrado. La función, o sea, la función y valuada en x0, más y' valuada en x0 por x menos x0. Y todo eso entre una factorial, por eso es 1 nada más. Más y' valuada en x0 entre 2 factorial multiplicado por x menos x0 al cuadrado, que está aquí. Y la vamos a hacer de tercer orden, o sea que vamos a ocupar hasta y' valuada en x0 entre 3 factorial y por x menos x0 al cubo. Y sustituyen los datos numéricos que ya habíamos calculado. Y, mi función analítica, tiene una solución aproximadamente igual al siguiente polinomio de Taylor. El siguiente polinomio de Taylor es aproximadamente igual a 1 más 1.5 que multiplica x menos 0.5 más 2.25 por x menos 0.5 al cuadrado más 1.75 por x menos x0 al cubo. Simplificando la bola de expresiones, obtenemos este polinomio que pasa aproximadamente cerca de la solución analítica y siempre que estemos en un entorno cercano a x igual a x0, o sea, cercano a mis condiciones iniciales. Ahí es donde vamos a poder decir con mayor seguridad o mayor certeza, mayor precisión, que se comporta mi solución analítica en forma de este polinomio que yo estoy expresando, que proviene de una aproximación polinomial por método de Taylor. Este es el único método que da una solución aproximada a la función analítica. Y aquí en adelante ya son métodos de, creo que se llama de punto a punto, porque vamos a ir obteniendo, o sea, utilizamos el punto anterior para calcular el siguiente y calcular el siguiente y calcular el siguiente. Este es el único que nos va a dar una aproximación así polinomial de la solución analítica. Es el único método. El método de Euler modificado, el método de Euler-Gauss,
ya no trabaja así. Entonces, a ver si en la siguiente media hora, porque ahorita ya no lo busqué, y no de ponerme a buscarlo ahorita, les busco un ejercicio para resolverlo por método de Taylor. Pero la verdad es que tampoco no es que sea la gran cosa, o sea, nada más vean el ejercicio, así es como se resuelve. También por la presión de que ya no tenemos prácticamente nada de tiempo, con el ejercicio debe de ser suficiente o es suficiente para plantear la idea y para resolver otros ejercicios usen el mío como guía. O sea, nada más vean que nada más estoy derivando, evaluando todo el tiempo sobre el valor que está centrada la función, sobre x0, y que debo de tener un punto conocido, que son las condiciones iniciales, y a partir de ahí van obteniendo los demás, las demás partes de su expresión, de su función, aproximación polinomial a la solución analítica. Y ahora sí ya entramos en 5.2. Les dije que teníamos que cubrir por lo menos un subtema al día. Estaba chiquito, método de Taylor, ahora sí método de Euler-Gauss o método de Euler modificado para la solución de ecuaciones diferenciales y este sí es de punto a punto. Entonces, método de Euler, primero vamos a ver el método de Euler original, sea una ecuación diferencial de primer orden con condiciones iniciales conocidas. Y tiene que ser la de fuerzas de primer orden. Y' función de x es igual a una función de x y y. O sea, todo lo demás que viene del lado derecho. Y ustedes lo que van a hacer es despejar del lado izquierdo, van a despejar del lado izquierdo a y'. O sea, por eso se reduce a únicamente de orden 1. Necesitan funciones únicamente de orden 1 para utilizar, o bueno, solamente estos métodos funcionan con ecuaciones diferenciales de orden 1, porque requiere que del lado izquierdo tengan únicamente del lado izquierdo de la ecuación, el único término que debe de ir es el y' función de x. Y' función de x es lo único que debe de ir. Y a la derecha, una función de xy, o sea, como lo vimos en el ejercicio anterior, todo lo demás de 2xy, lo que sea, al lado derecho. Y vamos a plantear la siguiente ecuación. La integral, o sea, vamos a solucionar esta ecuación diferencial como si fuera, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Por variables separables. Como si fuera por variables separables. Si la derivada, pues es una derivada con respecto de x, al integrarla, elimino el diferencial de x y me debe dar la función original. Entonces, la integral evaluada desde xy hasta xy más 1, o sea, desde un punto al siguiente, véanlo así, por eso es método de punto a punto, de un punto al siguiente, es igual de mi función y' diferencial de x, es igual a la integral de xy de un punto conocido al siguiente xy más 1 de mi función f de xy diferencial de x, que es lo que tengo a la derecha. Esto significa que del lado izquierdo me va a dar a la función original, al hacer la integral, elimino la parte de derivada, me va a dar la función original evaluada desde xy hasta xy más 1, desde un punto anterior conocido a un punto siguiente. Bueno, de hecho el punto anterior conocido pues es en donde estoy parado, hacia el punto xy más 1, que es el siguiente. O sea, al siguiente, voy al siguiente punto, por eso es método de punto a punto. De donde estoy parado al siguiente es igual a y más 1 menos y. Acuérdense, o sea, no me está, es lo mismo que tengo a la izquierda, no me está evaluado. Límite superior menos límite inferior, límite superior menos límite inferior, y más 1 menos y esto es igual a la integral de este x y hasta xy más 1 de f de x, y diferencial de x. ¿Se dan cuenta que esto está empezando a tomar forma de una función reiterativa? Porque ahora si despejamos de ahí a y más 1 y todo lo aventamos a la izquierda, entonces a partir de los datos del punto en donde estoy parado, voy a obtener el punto siguiente. Por eso es un método de punto a punto, porque a partir de conocer el dato anterior, en donde yo estoy parado, voy a calcular el siguiente. Algo muy parecido al método de aproximaciones sucesivas en la solución de ecuaciones para obtener la raíces de un polinomio.
que a partir de un dato aproximado obtener el siguiente, uno más aproximado, nada más que ahí era para una sola función, mientras que para este caso se trata de encontrar, todos son solución, todos forman parte de la solución y es encontrar el siguiente punto que forma parte de mi colección de puntos de la solución, para ir armando la gráfica de mi solución, bueno, ir armando la gráfica que se aproxima a la solución analítica a partir de ir encontrando los diversos puntos de la gráfica, punto a punto, punto a punto. Y después, con todo lo que ya vieron y son expertos de interpolación, regresión lineal y todo eso, encontrar la expresión analítica encontrar la expresión numérica que pase con la mayor precisión posible por todos y cada uno de los puntos, como sería una interpolación de Lagrange o algo por el estilo. A menos que sean con pasos fijos, o sea, pasos constantes, sea un cierto h constante, que aquí también interviene. Y así van a ir encontrando todos los puntos y ahí sí ya utiliza interpolación de Newton, no de Lagrange. Y aplicando la integración numérica en el miembro derecho de 2, o sea, de la expresión anterior vamos a aplicar la integración numérica, la integración de xy hasta xy más 1 de f de xy diferencial de x es igual a el paso h, el paso, que multiplica a f de x, x y y, que son con esos x y y, recuerden que es a partir del punto conocido, más un medio de f de x y más 1, y de y más 1, que es el conocido, menos f de x y sumándole demás términos que no conocemos. Pero conociendo solo el primer sumando y su error correspondiente, porque es el único dato que conocemos, el primer sumando y su dato correspondiente y su error correspondiente, entonces tenemos que la integral de xy a xy más 1 de f de xy diferencial de x es igual a el paso h multiplicada por f de x y y, que ¿qué es ese f de x y y? Es la función que está a la derecha en la expresión que ustedes despejaron, valuada con el punto conocido, que al inicio, al primer dato, son las condiciones iniciales para determinar el siguiente punto y a partir de ese punto van a hacer este cálculo otra vez y así calcular el siguiente y el siguiente y el siguiente punto. Por eso se llama método de paso a paso. Más un error que no nos vamos a poder quitar nunca, un error. Y al igual con 2, menospreciando el error, entonces ahora sí obtenemos lo que ya sería casi nuestra expresión iterativa. Nada más nos falta despejar a y más 1, que es el último paso. Y más 1, o sea, la ordenada de mi punto siguiente es igual al paso multiplicada por la función que yo tengo como dato, valuada en x y y, más y de mi punto anterior. O sea, recuerden, x y y, esos son datos de mi punto anterior, el punto conocido que tengo antes. Y el y más 1 es el punto, es la ordenada siguiente. Como aquí son pasos, h constante, entonces en automático saben cuánto debe de valer el siguiente x, nada más súmenle un paso. Ahorita de hecho vamos a armar una tabla, se resuelve por tabla, porque es un método de punto a punto, entonces hay que estar haciendo punto a punto la ecuación diferencial, bueno, perdón, la ecuación diferencial no, la función analítica que da solución a la ecuación diferencial. Aquí no vamos a obtener una expresión analítica, eso solamente se puede con el método de Taylor, que es con una aproximación polinomial. Aquí lo que vamos a obtener son los diferentes puntos de la gráfica y mi solución analítica, y nada más vamos a poder ver esa solución analítica. Se puede hacer interpolación por medio de Newton, por medio de Lagrange. Y esa sería otra aproximación a la solución analítica. Y con esto ya, esta última expresión ya tiene el método de Euler. Euler solito. Falta ver Euler-Gauss, que es el método de Euler modificado, que es, vamos a agregarle una cierta
precisión, vamos a hacerlo mejor. Y acá nada más queda como dato, esta expresión de aquí describe una recta en la forma y igual a mx más b que une a ambos puntos, el conocido anterior y el siguiente. Entonces lo que estamos haciendo es que si mi función analítica, ya no pinto el XY, si mi función analítica es una cosa así, voy a decir que esa es la función analítica y igual a f de x, lo que estamos nosotros haciendo es, a partir de un dato de condiciones iniciales, de un punto que sabemos y tenemos por conocido, pertenece y pasa por la solución analítica, obtenemos uno siguiente, muy aproximado, y lo unimos por medio de una línea recta. Así. Calculamos el siguiente punto y vamos a obtener o vamos a unirlo por otra línea recta. Vamos a obtener el siguiente punto y vamos a unirlo por esta línea recta. Otro punto por aquí es el que obtuvimos y se une por medio de esta línea recta. Entonces lo que estamos obteniendo es una forma de expresión de líneas rectas que conforman a mi solución analítica como si fuera una solución pixeleada, si lo quieren ver así, porque está conformada únicamente por líneas rectas que unen a los diferentes puntos que voy calculando, que van pasando con cierta precisión, con cierta aproximación, cerca de la solución analítica de color rojo. Y por eso es un método de punto a punto, porque voy obteniendo a partir de del punto anterior, inmediato anterior conocido, el siguiente punto y el siguiente punto y el siguiente punto. Entonces estoy nada más trazando líneas rectas. Es casi como un trapecio lo que estoy haciendo, la integración por medio del trapecio. O sea, una aproximación muy burda. De aquí no estoy olvidando nada. Está bien. Ahora sí vamos al método de Euler-Gauss, que es el método de Euler con una modificación, por eso se llama método de Euler modificado, y le da una mayor precisión. En lugar de resolver la integral 4, usando una aproximación lineal, o sea, con una aproximación muy tosca y burda de una línea recta que une dos puntos, se emplea una fórmula trapecial, es decir, considerar los dos primeros términos en 3. En 3, la ecuación 3, que es la expresión de integral general para la solución numérica, si lo recuerdan, la integral, la fórmula de integración general, de aquí. Vamos a utilizar ahora más términos. Más términos significa mayor precisión. Entonces vamos a considerar los dos primeros términos en 3. Se obtiene entonces esta nueva integral. O sea, la integral que nosotros estamos calculando para la parte del miembro derecho de mi función es igual a h el paso que multiplica al f evaluada en x y y, que son las condiciones iniciales que sí conocemos, o el punto inmediato anterior al que estamos ahorita calculando, más un medio de la función con el punto siguiente menos la función evaluada en las condiciones del punto anterior o el de condiciones iniciales, más un error que ya sabemos que tenemos que menospreciar, porque no hay forma de calcularlo. Y simplificando e igualando con 2, obtenemos nuestra nueva expresión, pero ahora con más términos, con mayor precisión, y vamos a simplificar el error y a despejar a y más 1, que yo les había dicho que estamos buscando una fórmula, al igual que en aproximaciones sucesivas, el dato siguiente. Vamos a calcular el dato siguiente. Nada más que recuerden que en aproximaciones sucesivas sea un punto más cercano a la raíz, mientras que aquí se trata de un punto siguiente de mi línea de color azul, de mi aproximación burda y tosca, de mi solución analítica que da solución de mi ecuación diferencial. O sea, estamos adivinando, estamos dando forma a la gráfica de la función analítica que da solución a mi ecuación diferencial. Entonces, y más 1 es igual a y,
que es el del punto anterior, más h entre 2, el paso entre 2, por la función valuada en el punto conocido, más el del punto siguiente. Y aquí viene la incógnita. Oiga, pero no conocemos el del punto siguiente. Estamos hablando de que tenemos como dato a determinar la y más 1 del punto siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar en nuestra fórmula algo que aparece en el otro extremo? Cerrar, ya. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es mejorar el dato calculado por medio de Euler. Por eso se les tiene que dar el método de Euler, no es Euler-Gauss directamente, sino que primero lo calculen con Euler y luego lo van a mejorar con Euler-Gauss. O sea, vamos a refinar ese dato y van a darse cuenta que el dato calculado es más próximo al de la solución analítica real. Entonces, pues ya acabó el tiempo. Vamos a seguir con esto, obviamente, en la siguiente mitad de la clase y vamos a resolver el ejercicio. ¿Algo que tenga que ver en comentarios? No. Entonces, vamos a dejar ahí la expresión y vamos a ver cómo acabamos el texto y ya me dedico a resolver el ejercicio. Entonces, dejo de compartir. Muchas gracias por su atención. Nos veo en la siguiente parte del video.